El Señor les bendiga. Estamos nuevamente ante la palabra de Dios, como cada semana. Gracias a Dios que es así. Tenemos la oportunidad de meditar y sobre todas las cosas de poder llegar a aquellos que por diferentes razones no tienen la oportunidad de congregarse en este tiempo. Y la propuesta en este caso es el pasaje de Primera de Corintios, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, donde en este caso la Biblia Reina Valera 1960 nos propone como título Colaboradores de Dios, que es un título realmente muy lindo, muy interesante, muy desafiante. Debemos pensar que somos privilegiados verdaderamente de poder ser colaboradores de Dios, que vale decir intervenir en la obra de Dios como ayudantes y poder sumar a esa obra de Dios. Y hay dos elementos fundamentales en el pasaje, así que permítame leer primera carta a los Corintios capítulo 3 desde el verso 1 al 15 y destacar rápidamente, brevemente estos dos elementos que son sustanciales, muy importantes en este mensaje. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor, la gracia, el privilegio que Dios le dio a cada uno para colaborar como servidores. Yo planté, dice Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y entonces, cuando habla de edificio y cuando habla también de recompensa, plantea lo que viene ahora. La iglesia vista como una obra en construcción. Dice: conforme la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Así que hay dos elementos fundamentalmente acá. Y es interesante hablar de la obra del Señor como una obra que está en marcha, como una obra que está en construcción, como algo que no está concluido todavía, que no está finalizado, que no es un chalet terminado, una mansión, sino que es una construcción donde hay herramientas, donde hay materiales, donde hay andamios, donde hay gente trabajando, donde de rato puede haber desorden. Eso es la iglesia. Eso es la iglesia.
donde hay gente trabajando, donde hay gente ocupada, donde se cometen errores. Eso es la iglesia, una obra en construcción, así como nosotros mismos. Cada uno de nosotros somos una obra en construcción, porque dice la palabra de Dios en Filipenses 1:6 que Dios comenzó en nosotros una buena obra y será fiel en completarla, la va a llevar a cabo, no terminó. Así sucede exactamente lo mismo cuando hablamos de la comunidad de creyentes, de la comunidad de fieles que componemos la iglesia. También es una obra en construcción, todavía no ha terminado, Dios quien construye. Los dos elementos fundamentales que se dan acá son, uno, el fundamento, la base, la piedra fundamental de la iglesia, el cimiento de la iglesia. ¿Quién es? Dice Pablo, Jesucristo. Y aquí él es muy contundente al decir, no se puede poner otro fundamento. No se puede construir la iglesia sobre la base de un pastor, sobre la base de un líder, sobre la base de un apóstol, lo que fuere. De allí me aparto de manera contundente de la interpretación de algunos, ¿no? Que dice, creen, suponen, toda una organización eclesiástica sobre todo, ¿no? Que dice que Pedro es la base de la iglesia, ¿no? Sobre esta roca edificaré mi iglesia, interpretan que es Pedro, el apóstol Pedro. Mal podría ser así. Aquí Pablo es muy categórico, dice, Jesucristo es el fundamento. Y no se puede poner otro fundamento, No se puede edificar una iglesia sobre una persona, sobre una idea, sobre una doctrina siquiera, en absoluto, es Cristo. Y Él es, dice el apóstol Pedro, la principal piedra, la que algunos desecharon. ¿Quién es? Bueno, en el judaísmo, ¿no? Aquellos que lo corrieron a un costado y que no quisieron reconocer que Jesucristo es la piedra principal que sostiene toda la estructura de la iglesia, y que de hecho es la cabeza de la iglesia, es también el esposo de la iglesia, es el dueño de la iglesia. ¿Por qué digo el dueño? Porque la compró, dice también el apóstol Pedro cuando habla con los ancianos de Éfeso, el apóstol Pablo en Hechos 20, cuando habla con los ancianos de Éfeso, dice que Cristo compró a la iglesia a precio de sangre, así que le pertenecemos, es el dueño de la iglesia, es el Señor de la iglesia. Así que esto es un elemento clave, fundamental. Tu vida, mi vida tiene que estar edificada sobre Cristo Jesús, que es la base, que es el fundamento, que es el cimiento. A partir de ahí, el segundo elemento, dice Pablo acá, mire cada uno ahora cómo edifica por encima de esa base, cómo sobreedifica cada uno. Y eso es lo que depende de cada uno de nosotros. El fundamento está dado, lo tenemos que reconocer y basar nuestra vida en Él, en Cristo Jesús. No hay vida fuera de Él, no hay salvación fuera de Él, no hay ninguna chance de poder llegar a la eternidad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a llegar hasta el Padre por otro camino alternativo, sino solamente por mí, por medio de mí, dijo Jesús. Pero entonces llegamos a este segundo elemento, vuelvo a decir, cómo cada uno sobreedifica. Y aquí es muy claro, muy contundente, que lo que nosotros edificamos no tiene que ver con nuestra salvación. Por eso en el verso 15, hasta donde llegué la lectura, dice que si alguien edifica tan mal, que sus obras, porque dice claramente Santiago, ¿no? Que la fe sin obras está muerta, que nosotros tenemos que demostrar que nuestra fe es auténtica, es real, por medio de nuestras obras, por medio de nuestra conducta, por medio de nuestro compromiso con el plan de Dios, ¿sí? De ser sal, de ser luz en el mundo, de poder llevar el amor de Dios también en hechos y en actos concretos, ¿sí? Pero dice que si son tan malas esas obras y son tan malas las cosas que nosotros construimos en nuestra vida, pero estamos fundamentados en Cristo, Cristo es nuestro Salvador, dice allí,
la obra de esa persona se va a quemar porque va a ser probada por el fuego, no va a pasar la prueba. Pero la persona, aunque sufra pérdida, la persona será salva como por fuego. Así se va a salvar apenas, se va a salvar, pero se va a quedar sin la recompensa que viene por aquellas buenas obras que Dios preparó de antemano en nuestro camino para que andemos en ella. Así que yo quiero animarte, quiero alentarte a través de esto. No te quedes con brazos cruzados. El apóstol Pedro dice que no podemos estar ociosos ni sin fruto. Tú eres un hijo de Dios, fundado en Cristo Jesús. Te felicito, excelente. Pero hay que construir, hay que edificar, hay que servir, hay que colaborar. Fíjense que la palabra que usa acá es colaboradora de Dios a través de nuestro tiempo, a través de los dones y talentos y capacidades que cada uno tiene, a través de los recursos económicos. Estamos en oportunidad, estamos en ocasión de ser colaboradores de Dios y edificar encima de ese fundamento que es Cristo. Si el fundamento es bueno, ¿qué quiere decir? Si el fundamento no, si lo que edificamos y las obras que construimos sobre esto es bueno, es oro, es plata, es piedra preciosa, porque lo hacemos de corazón, porque lo hacemos para Dios, porque lo hacemos desinteresadamente, porque no lo hacemos para generar discordia, por contienda o por vanagloria, como dice la palabra de Dios, verdaderamente porque queremos que otros sean salvos, porque queremos exaltar a Cristo. Entonces eso va a pasar por el fuego y va a significar una recompensa en la eternidad. ¿Sí? Tenemos esa gran oportunidad, extender el reino, predicar la palabra, servir al Señor, ayudar a los que necesitan. Hay tantas cosas por hacer en la obra de Dios, en la iglesia. Nunca se termina, nunca se acaba. Hay oportunidad para enseñar a los niños, hay oportunidad para interpretar instrumentos y colaborar en la alabanza, hay oportunidad para llevar la palabra a la cárcel, al hospital, a todos los lugares, a los barrios, a los vecinos, a los amigos, a los familiares. Así que no hay excusa, amigo, amiga, hermano, hermana. No hay excusa para quedarse con los brazos cruzados, no hay excusa para ser indiferente. Es hora de poner manos a la obra, edificar sobre Cristo, que es la roca más importante de la iglesia, que es el cimiento de la iglesia, edificar a partir de ahí, para poder llegar también a la eternidad y poder recibir allí una corona como una recompensa, además de la salvación eterna. Te aliento, te animo a servir de todo corazón, porque vale la pena. Que Dios te bendiga. Amén.